Creo que ya perdí la cuenta en la cantidad de veces. Otra vez. Creo que ya perdí la cuenta de todas las veces que en los hilos de Cloto las personas me han preguntado sobre el eneagrama. Para los que no saben, el eneagrama es una teoría, de hecho bastante cool. Son 8 eneagramas, se podría decir que 8 arquetipos, donde esos arquetipos definen como ciertos tipos de personalidad. Lo voy a poner como en palabras sencillas para los que no conocen los eneagramas. Conozco el tema, para nada soy experta, porque nunca me ha interesado demasiado y quiero explicarles por qué. Y siento que aquí está saliendo mapa de los hilos de Cloto / muy acuariana de mi parte, pero la verdad es que yo choco mucho con todo lo que te encasille de manera muy determinística en la vida. Recuerden que la vida es una hermosa danza entre lo determinístico y entre, lo estocástico, esas cosas que no podemos ahora sí que predecir. Lo determinante son esas cosas que te dicen ya, te encasillan, 2 más 2 es 4. Pero los procesos estocásticos, por ejemplo, son procesos que son difíciles ponerles o puntuarles una curva de comportamiento. Se podría decir que la lluvia es un proceso estocástico. Sabemos que llueve, más o menos lo podemos medir, más o menos podemos hacerle una gráfica, pero nunca podemos estar tan seguros de nuestra respuesta o de nuestra predicción. Es obvio que la vida es súper estocástica y es obvio que la vida es casi que, o pareciese que fuera una ruleta rusa o un juego de azar. Claramente no lo es, y precisamente para eso estoy yo aquí, para demostrarte que no es así. Pero en un principio hay que reconocer que la vida no es determinante. Y por eso yo te invito a que no le botes tanta corriente a las cosas que te determinan tan tajantemente. Es que tú eres así, es que tú vas a ser así, es que a ti te pasó esto, es que a ti, es que tú, es que... Un segundito, porque es importante recordar que nadie tiene tanto poder para decirte lo que eres, lo que no eres, ni lo que puede ser, ni lo que no puede ser. De hecho, hoy voy a enseñarte a entender cómo es que tú puedes forjar ese camino. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Las emociones son difíciles de medir, pero no sé si sabían esto. Las emociones sí se pueden medir. Y recuerden que las emociones va a ser una de nuestras herramientas estrellas en este programa, porque el control energético es casi que igual al control emocional. Cuando tú controlas tus emociones, logras controlar y regular tu energía. ¿Y qué tienen que ver una con la otra, mapa, o cómo se interrelacionan ellas? Bueno, pues les voy a contar hoy la hermosa y maravillosa historia del Dr. Hawking. El Dr. Hawking fue un psiquiatra y también un gran maestro espiritual. Digo maestro, no me gusta mucho decir la palabra maestro, pero digamos que un gran guía espiritual para muchas personas y un gran científico además. Este hombre logró algo increíble, que fue medir la frecuencia vibratoria de las emociones. Y ahí es donde ya me empiezas a entender que la energía y las emociones están absolutamente interrelacionadas. De hecho, las emociones se miden con energía. Entonces, si tú logras cambiar esas emociones, adivina qué, wow, empieza a cambiar la energía. Y es por eso que les dejo aquí un hermoso recuadro sobre algo que les voy a explicar. Los arquetipos energéticos no es como el eneagrama. No es que yo te vaya a decir hay una persona tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, para nada. De hecho, para poder enfocar nuestros arquetipos energéticos utilizamos 2 herramientas. Pero primero, ¿qué es un arquetipo energético? Bueno, básicamente un arquetipo energético son esas frecuencias vibracionales o esas frecuencias emocionales que las personas tienen. Pero ahí les va la cosa. Es obvio y es de esperarse que la combinación de emociones que tengan las personas, pues habrán tantas como habrán personas en el mundo. Y es por eso que no comulgo tanto con este tema como de encajar a las personas en tú eres eneatipo 1, eneatipo 2, eneatipo 3, porque son 8 y pues a mis ojos es muy simplista y también es muy impreciso catalogar a las personas en solo 8 tipos de personas que pueden haber. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes de verdad sienten y de verdad creen que hay solo 8 tipos de personas en el mundo? O
sea, ¿ustedes creen que si van a una fiesta de 40 personas van a ver, no sé, qué sé yo, 3 o 4 personas igualitas a ustedes? No, podemos decir que pues, de pronto hay una que otra que se parezca, más o menos. Pero en realidad pues es muy ingenuo pensar que uno puede categorizar a las personas en solo 8 arquetipos o incluso con los signos del zodiaco. Ustedes saben que yo soy astróloga y aun cuando soy astróloga, o más bien porque soy astróloga, les digo que sí es ingenuo tratar de catalogar al mundo entero en 12 arquetipos diferentes y ya. Y por eso son las cartas astrales, porque tú no eres tu Sol, eres tu Luna y tu Mercurio y tu Venus y tu Plutón, y también cómo están configurados de una forma diferente. Así que tú eres igual a todos los Tauros, no, nunca lo vas a hacer. Así como nunca vas a ser igual a todos los eneatipos que tengas cerca. Entonces, dentro de este contexto y dentro de estas técnicas de control avanzado, hay que entender los arquetipos energéticos de las personas, los arquetipos energéticos de los espacios y los arquetipos energéticos de uno mismo, evidentemente. ¿Y por qué digo los? Porque también pueden fluctuar. Hoy puedo ser un arquetipo y mañana puedo ser otro. Pero sí es cierto que tiendo siempre a un nivel o a un arquetipo energético. ¿Y cómo medimos o cómo puedo entender un poco esos arquetipos energéticos? Pues como les digo, hay tantos arquetipos como personas en el mundo, así que yo no les voy a decir cuáles son los arquetipos energéticos, sino que les voy a enseñar a identificarlos y a ustedes mismos categorizarlos dentro de su mente. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Una que es un poquito más sencilla y más fácil, les puede ayudar porque es un poquito más tangible, y otra que es un poquito más loquis-troquis y donde van a tener que utilizar un poquito más su poder del discernimiento, que es el tercer ojo. La primera que les voy a explicar, y ahí sí vuelvo y retomo, es la historia del Dr. Hawkins. Esta imagen que ustedes ven aquí, perdón, es una imagen que hizo el Dr. Hawkins. Este hombre logró lo imposible, que fue empezar a medir las emociones de las personas. Hizo una escala muy linda, donde mostraba las frecuencias vibratorias de las emociones que las personas sentían. El primer paso para determinar el arquetipo energético de una persona o de un entorno es entender la frecuencia en el que está. Pero ahí te va la cosa, y es que no es tan fácil, porque para medir dónde está tienes que aprender a identificar claramente cuáles son las emociones que tiene esa persona. Y evidentemente vas a tener que aprender a identificar las emociones que tienes tú, que no son necesariamente las que siempre sientes. Uno cree que uno está triste y ya, pero no, a veces no estás triste, a veces estás en otra emoción similar o complementaria a la tristeza o al miedo, pero no es necesariamente esa. Y es muy importante que ustedes aprendan a identificar sus emociones y las emociones de los demás. Más abajo les voy a explicar bien cómo lo pueden hacer, pero primero necesito que entiendan ese arquetipo energético. En esta tabla se muestra súper claramente y se muestra muy evidentemente cuáles son las emociones que tienen baja vibración y las emociones que tienen más alta vibración. ¿Se acuerdan en la lección pasada que les decía que el estadio físico tiene vibración densa o baja y el estadio espiritual tiene vibración alta o liviana? Bueno, ninguno es malo ni bueno, simplemente son así. Y recuerden que el estadio físico es el que nos permite estar acá, así que no peleen con la energía densa, porque la energía densa es lo que nos permite también estar aquí. Ahora, como en este espacio estamos llenos de grandes maestros de la manifestación, espero que así sea al final, es importante que sepan que si ustedes viven en las emociones densas, la emoción densa no logra poder materializar muchas otras cosas. Para poder materializar, primero tenemos que irnos a las emociones más livianas, a las emociones de más alta frecuencia. ¿Por qué? Porque si bien la materia es densa y las experiencias son densas, pasa algo muy loco, y es que las vibraciones altas, las emociones que vibran alto, tienen una magia divina, y es que empiezan a crear materia, pero empiezan a crear materia consciente, materia desde el amor. Yo les hago una pregunta. Ustedes creen que no saben manifestar, pero manifiestan todo el día. El problema es que manifiestan cosas que no les gustan, que eso es una cosa muy distinta, ¿cierto?
¿Por qué estás manifestando todo el tiempo cosas que no te gustan? Porque las estás manifestando desde emociones densas. Cuando las manifiestas desde emociones altas, pasa algo muy loco, y es que empiezas a vivir experiencias muy profundas y también empiezas a materializar cosas que incluso no pensabas que te fueran a hacer tan feliz, pero en realidad te hacen muy feliz. Es una magia muy linda, pero lo primero que necesito que entendamos y comprendamos es, bueno, mirando esta escala, ¿dónde estás tú? Y aquí hay algo que a mí, cuando yo aprendí esto, me pareció muy lindo y también me pareció muy paradójico, y es que uno pensaría que la emoción fatal del mundo es, no sé, el miedo o la tristeza. Pues no, señores, es la vergüenza. La vergüenza es esa emoción que no te permite avanzar. Es la emoción que te paraliza. Y pónganse ustedes a pensar, a reflexionar. El miedo da miedo. El miedo paraliza. Hay una cosa que yo digo que suena raro, pero yo creo que muchos de ustedes me entienden, y es tenerle miedo al miedo. Pero uno más o menos en el miedo o en la tristeza, más o menos puede movilizarse. Pero cuando uno siente vergüenza, está completamente paralizado. Hacer las paces con la vergüenza es lo que te va a permitir avanzar poco a poco hacia arriba. Para llegar arriba tenemos que vivir o experimentar todas las emociones de la mitad. Por supuesto que no. De nuevo, es la magia de la energía. Pueden saltar de la última a la primera en un segundo. Pero sí es cierto, y hay que reconocer, que las emociones bloquean cuando no las sentimos. Está bien sentir. No se trata de no voy a volver a sentir vergüenza jamás en mi vida. Les voy a hacer un spoiler. No se trata de no sentir la emoción. Se trata del tiempo que te permite sentir la emoción. Sentir miedo, sentir vergüenza, sentir culpa, sentir tristeza, hace parte de la experiencia. De alguna forma, vivirlas y experimentarlas es lo que nos permite también experimentar emociones de vibraciones mucho más altas. Pero también es cierto que lo importante no es luchar contra la culpa o luchar contra la vergüenza, sino el tiempo que nos permitimos sentirlo. Mucha de la realidad que tú hoy tienes en tu vida es consecuencia de vivir una misma emoción durante mucho tiempo. Semanas, meses, años, décadas, sintiendo vergüenza, sintiendo miedo. No es la vergüenza per se, es la cantidad de tiempo que has estado sintiéndola. Y es por eso que uno de los arquetipos, una de las formas de entender los arquetipos energéticos de las personas es entendiendo esas emociones que han sentido durante mucho tiempo. No es fácil. Más abajo, de hecho en las últimas lecciones, es cuando les voy a enseñar cómo pueden empezar a percibir estas cosas de los demás. Pero es muy importante que entiendas que no se trata de categorizar a una persona solo porque sintió miedo una vez, solo porque sintió amor una vez, solo porque sintió vergüenza una vez, ni categorizar a los demás, ni categorizarte a ti mismo, naturalmente. No se trata de sentirlas, se trata del tiempo que la hayas sentido. Entonces, como dijo mi querida amiga Shakira, cuando hay que hablar de dos, es mejor empezar por uno mismo. Los invito a que empiecen a entender sus arquetipos energéticos. Es una autoevaluación muy sencilla, no se afanen. En el siguiente capítulo les voy a dar una herramienta para que puedan hacer un diagnóstico mucho más acertado. Pero a simple vista, yo sé que ya se van a dar cuenta de esas emociones a las que tienden mucho, pero sobre todo esas emociones que han sentido durante mucho tiempo. La tristeza, la rabia, la ira, esas emociones no los dejan avanzar. Y es por eso que ustedes pueden mantralizar, pueden hacer rituales, pueden prender la vela, el cuarzo, la luna, lo que quieran. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Porque la manifestación es un tema de control energético. Esta es la primera parte en la que ustedes pueden entender un arquetipo energético. Pero aquí les va la segunda parte. Y es el spoiler de cómo pueden empezar a distinguir. Las palabras, sobre todo cuando tú estás teniendo una conversación con los demás muy fluida,
son un gran indicador de lo que le está pasando a esa persona o de lo que te está pasando a ti. Y hay una técnica que yo fui desarrollando con el tiempo que es una cosa súper sencilla y es una cosa súper psicológica, pero que es una cosa divina y espectacular que te va a ayudar a entender mucho a los demás. Y yo le digo el yo pienso, el yo siento o el yo sé. ¿What? Fíjense que hay muchas personas que hablan desde el yo pienso que las cosas son así, yo siento que las cosas son así o las cosas son así. Y eso te empieza a hablar mucho sobre los arquetipos energéticos que tiene la persona. Es algo muy tonto y es algo muy sencillo y te vas a dar cuenta de ahora en adelante cuando hables con las personas que vas a saber identificar muy rápidamente, muy fácilmente el yo pienso, el yo siento y el yo sé. El yo siento me habla de una persona muy conectada con sus emociones. Y el yo siento me habla de personas que pueden tener una tendencia mucho más profunda a sentir emociones de manera más corta, porque las dejan pasar, porque se permiten sentir. Pero ahí les va con el yo pienso. El yo pienso me habla de una persona que está muy metida en su cabeza y que por lo general el yo pienso es esta persona a la que le cuesta mucho más mantener, o más bien, es esta persona que tiende a mantener emociones muy fijamente en su vida. Y ojo, porque estamos hablando de la capacidad que tenemos de sentir y dejar de sentir, sentir y dejar de sentir. Pero también es cierto que aquí vamos a aprender a mantener esas emociones de alta frecuencia en el largo plazo. No queremos sentir la tristeza durante mucho tiempo, pero evidentemente sí queremos sentir el amor y la paz durante mucho tiempo. Entonces, fíjense mucho en el yo pienso, porque el yo pienso es un arquetipo energético en donde las personas tienden a quedarse mucho más tiempo estancadas. Pero aquí les va la cosa y está el yo sé. Y ojo, tienen que también utilizar un poquito el poder del discernimiento, porque el yo sé también pueden ser personas muy tercas, pero si ustedes ven una persona que lo está diciendo con mucha convicción, el yo sé es una persona que tiende mucho más a las vibraciones o a las emociones de más alta frecuencia. Esto es importante como un autodiagnóstico, pero también es importante para aprender a leer a las personas, porque lo que vamos a aprender ahorita más abajo nos va a ayudar a entender cómo podemos ayudarle a esas personas a mantener una energía alta y cómo pueden ustedes mismos también aprender a mantener esa energía alta. Y no es vibrar alto, no es vibrar alto. Como les digo, no se trata de pelear con las emociones que no les gusten. Se trata de aprender a no mantenerlas durante demasiado tiempo, porque eso es lo que hace que la energía se condense. Entonces, ¿por qué la gente se enferma? Porque siente la misma emoción durante demasiado tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando la energía tiene mucho tiempo, se condensa y se vuelve materia. Se vuelve tumores, se vuelve enfermedades, se vuelve realidades hartas. Entonces, después de entender un poquito sobre los arquetipos energéticos y entender sobre todo esta parte emocional, que es de lejos la más importante de todos, vamos a empezar a hacer un pequeño experimento. Así que para la próxima lección necesito que te prepares, porque vamos a ir a nuestra primera lección práctica.